CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1332, Buscando Dirección de lo Alto, tercera parte. Para iniciar, escuchemos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 13. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doctor, pues este es el tercero en una serie muy rica, y es rica porque hemos ido a la esencia misma del conocimiento para nosotros de la voluntad de Dios, la Biblia. Y saber que Dios nos está dirigiendo, o tener la seguridad de que Dios no solo está interesado en nosotros, sino que Él guía nuestros pasos. Es correcto. Y eso es algo muy trascendental. Una de las maneras en las que podemos ilustrar y entender esta maravilla se dio curiosamente en Barcelona, en el año de 1982, en el desarrollo de una justa olímpica. Sí, es cierto. La gente recordará, y si no, les animo muchísimo a que busquen esa carrera, que desde la perspectiva humana era una derrota total de Derek Redmond. Este hombre, representando a Inglaterra, pues se perfilaba como uno de los más grandes de los candidatos a ganar los 400 metros, si no mal recuerdo. Pero resulta que tiene un problema muscular, creo que se le rompe un tendón o una cosa así, y total que ni siquiera puede terminar de bien a bien la carrera. Y el hombre se desploma por completo en la pista, está llorando, ha sido un fracaso total. Increíble. Pero salta a la historia este suceso, porque su padre, el papá de Derek Redmond, brinca a la pista desde la tribuna, burla a toda la guardia, a los custodios, a la seguridad que está ahí, y logra llegar con su hijo. Cuando su hijo percibe que alguien se le acerca, él trata de quitarse hasta que se da cuenta que es su padre. Cuando esto sucede, él lo abraza y se funde en él en un abrazo lleno de llanto, y en ese momento Dios nos recuerda que Él quiere formar parte activa de nuestra vida. No solamente nos ve desde el cielo, nos manda a correr la carrera, sino que Él salta a la pista y va a tomarnos del hombro si es necesario y nos va a llevar hasta la meta. ¡Qué cosa tan increíble! No, eso también me recuerda a la promesa de Proverbios 16:9. Claro. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Sí. Otra versión dice: el Señor dirige sus pasos. Y tener esa seguridad. Mira el papá cómo vino a la pista. Se metió y llevó a su hijo hasta la meta. Hasta la meta. Sí. Increíble. Y nosotros podemos confiar en que tenemos un Dios que no solamente nos mira desde lo alto, sino que ha decidido brincar a nuestra vida, al escenario de nuestras circunstancias, tomarnos y llevarnos hasta y poner en la nosotros meta. su Espíritu Santo. Sí. ¡Wow!
Qué Ahora, tremendo, ¿eh? la Biblia nos reitera en muchas ocasiones y de muchas maneras esa constante presencia de Dios. Y por ejemplo, encontramos ahí en el libro de Josué que él le pidió a Dios algo muy sencillo, pero a la vez absolutamente relevante. No me permitas continuar si tú no estás conmigo como estuviste con Moisés. Y qué hermosas las promesas, porque dijo, y ahí reiteradamente le dice el Señor, así como fui con Moisés, seré contigo. Sí. No te dejaré, no te desampararé. Solamente, mira lo que dice la ley, guárdala, sí. Sigue esas instrucciones y yo seré contigo e iré contigo a donde quiera que tú vayas. Oye, qué promesas, de la presencia y de la dirección de Dios. En Josué, Dios nos recuerda la importancia de conocer la Biblia y de guardarla. ¿Seguro? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme en él esté escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice algunas cosas. No todo. Todo te va a salir bien. Ahora, pregúntate tú, ¿por qué algunas cosas no me salen bien? Pues tú tienes la respuesta, es que no estás donde debes estar, no estás en el centro de la voluntad de Dios. Muchas veces es cierto que las cosas no salen como nosotros esperamos, y aún esas Dios las usa para nuestro bien. Sí, porque crecemos, maduramos, y el Señor la aprovecha para que nosotros veamos a Dios en una nueva dimensión. Más adelante, en el libro de los jueces, doctor, la Biblia nos presenta la historia de un hombre llamado Gedeón. Este hombre necesitaba la dirección de Dios, sin lugar a dudas, e inclusive comienza a probar un poquito a Dios nada más para estar seguro de que no estaba a punto de cometer un error. Pero allá en Jueces capítulo número 6, versículo 14 en particular, Dios le responde a Gedeón y lo mira y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y luego le hace una pregunta que en realidad no es una pregunta, sino es una afirmación. ¿No te he enviado yo? O sea, yo te estoy enviando. Tú sé obediente. Sí. Yo estoy contigo. Yo te voy a respaldar en tus decisiones, en lo que tú hagas. Yo estoy a tu lado. En este caso, Gedeón era una persona que había pasado por diferentes procesos personales que lo hacían tener desconfianza hasta de él mismo. Sí, es cierto. Fíjate que viene a mi mente la promesa que le hizo a Jeremías, Dios. Sí. Dice, yo estaré a tu lado como poderoso gigante. Amén, amén, amén. Estamos escuchando Buscando la Dirección de lo Alto, tercera parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este programa, el 1332, programa que se encuentra en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020, con ese número y el título Buscando Dirección de lo Alto, en este caso la tercera parte. Y bueno, pues animamos a quienes nos escuchen, número uno, pues a buscar los otros de la serie si es que no los han escuchado, Buscando la Dirección de lo Alto, y otro pues a que se suscriban en nuestro canal. La verdad es de que nos encanta que lo hagan. Regresando al tema de la dirección de Dios, encontramos allá en la segunda carta de Samuel un momento en el que el rey David, que ha sido uno de los instrumentos que Dios ha utilizado de una manera más gloriosa en la historia de la humanidad, consultó a Dios. Y consultó a Dios de una manera muy específica, porque reconocía que necesitaba la dirección divina. ¿Qué nos dice la Escritura ya en 2 de Samuel 5:19? Dice, David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Qué tremendo, ¿eh? Cuando tú sabes que el Señor te acompaña, de que ya Él va a ayudarme a hacer lo que tengo que hacer y salir adelante.
Aquí está la promesa. Claro. Fíjate que viene a mi mente aquella ocasión de Josafat, no sé si te acuerdas ahí en 2 de Crónicas 20, Sí, sí. donde él dice, a ti levantamos nuestros ojos porque no sabemos qué hacer. Exacto. No sabemos qué hacer. Y es interesante cómo él ganó una guerra donde había 3 países que se amontonaron contra él, más de 100,000 gentes, Sí, claro. contra él, contra Judá. ¿Y qué sucedió? Dios usó el coro, Sí. la alabanza. Sí, como una estrategia de guerra, de increíblemente. guerra. Tú dices, espérame. ¿Y qué pasó? Se mataron entre ellos mismos y hubo un increíble lo que pasó. Pero él dice, Señor, a ti levantamos nuestros ojos porque no sabemos qué hacer. Y ese es el común denominador. En el caso de Josafat y en el caso de David, están preguntando. O sea, no van a una receta de cocina. No es lo que me funcionó la semana pasada. No es lo que le funcionó a aquel gran hombre. No, Dios, ¿qué hago en esta ocasión? Y en esa ocasión en particular, Dios le dijo a Josafat, vete por aquí. Y por ejemplo, en este caso, David consulta a Dios ahí en 2 de Samuel 5:19, que ahorita usted nos compartía. Y Dios le dice específicamente lo que va a hacer, y le dice, ve y yo voy a entregar a los filisteos en tus manos. Entonces, esto nos recuerda la importancia del concepto de la fe. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe no es que yo creo que va a ocurrir lo que a mí se me ocurre. La fe es que yo creo que va a ocurrir lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Y mira cómo termina esto de David ahí en 2 de Samuel capítulo 6. Dice, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. O sea, fue obediente. Sí, Si Dios tú dices hace. que va a estar conmigo, pues Claro. voy para adelante. Dios se mueve. por Hizo supuesto. exactamente lo que Dios le dijo que hiciera y derrotó a los filisteos. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán, al mando estaba precisamente Josué, pide dirección, y Dios le da una dirección en ese caso muy específica. Habíamos hablado en otro programa que a veces no es así. Por ejemplo, le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero exactamente dónde, ya te lo mostraré. O sea, da pasos antes de saber por Así dónde es. va la bolita. Pero en el caso de Josué, con todo el pueblo, que estamos hablando de una multitud grande de personas, de mayores, de niños, de niñas, el río Jordán, un río con muchísima agua, pues era una situación en la que tenían que tomar mucho cuidado, puesto que no tenían puentes. Y entonces él le consulta a Dios, y es muy interesante que Dios da unas direcciones específicas. Le dice, van a cargar unos levitas el arca del pacto. Cuando el primer pie del primer levita toque el agua, en ese momento el agua se va a detener. O sea, era una cosa súper precisa. Y comienza el pueblo a obedecer lo que Dios dijo a través de Josué. En otras palabras, comienzan a obedecer a Josué, creyendo que Dios había dado las instrucciones. Y cuando los levitas iban cargando el arca del pacto y les faltaban 3 metros para llegar al río, el río seguía su cauce sin vestigio de que se fuera a parar. Cuando faltaban 30 centímetros, lo mismo. En efecto, hasta que el primer pie del primer levita toca el agua, Dios cumple su palabra. Así es. Y qué hermoso saber que todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Todas sus promesas. Y Dios se revela en poder una vez que hemos tenido el ejercicio de Así la fe es. en obediencia. Y esto es algo hermosísimo. ¿Cómo no? Mucha gente que ahorita nos puede estar escuchando, quizá tiene asuntos familiares, tiene asuntos empresariales, tiene asuntos con el gobierno pendientes y no sabe qué hacer. O asuntos imposibles humanamente hablando. Pero Dios está con ustedes. Así es. Y a través de su palabra ciertamente les dará dirección. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.